próximos días vamos a tener también un taller donde va a estar la Secretaría Técnica, que va a manejar una propuesta muy interesante para la construcción de sentencias constitucionales plurales, partiendo inclusive desde la estructura de las mismas sentencias, que obviamente en mérito del carácter plurinacional de nuestro Estado tendrían que también verse modificadas, ¿no es cierto? Bien, como el tema es argumentación plural en la justicia constitucional, pues tenemos que partir ineludiblemente de cómo la argumentación jurídica en general se transforma a partir del Estado constitucional y cómo el Estado plurinacional también modifica la forma en que argumentamos jurídicamente. Las bases ya las ha dado María Elena y yo solamente voy a incidir, por lo tanto, en aquellos aspectos fundamentales, ¿no? Obviamente, parafraseando a María Elena, cuando sea necesario, cuando tenga que volver a algunos de los conceptos que ella ha ido refiriéndoles a ustedes. Ustedes saben que en el marco de los estados constitucionales de derecho hablamos de un nuevo modelo argumentativo. Un nuevo modelo argumentativo que marca una radical modificación de la argumentación jurídica propia del Estado legislado de derecho. ¿Sí? Una argumentación jurídica del Estado legislado de derecho que, como bien decía María Elena, estaba enmarcada en lo que es el principio de legalidad y donde la metodología estrella, si ustedes quieren, de argumentación jurídica estaba dada precisamente por el silogismo jurídico y la subsunción. ¿Sí? Es decir, teníamos una premisa normativa, teníamos una regla jurídica cuya estructura básica es un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, teníamos una premisa fáctica, una premisa menor, que era el hecho, y por lo tanto teníamos una conclusión donde lo que se hacía era subsumir el hecho en el derecho y definir el caso concediendo, denegando, declarando probada, declarando improbada una demanda. Esa era la metodología, digamos, básica del Estado legislado de derecho, donde, bueno, la autoridad judicial no tenía mayor función interpretativa, si se quiere, sino que se limitaba a aplicar mecánicamente lo que decía la ley. De ahí que en el Estado legislado de derecho, obviamente, en el marco de las fuentes jurídicas, como también establecía María Elena, la fuente estrella era la ley, era la fuente directa, y por lo tanto las otras fuentes del derecho eran consideradas como fuentes secundarias, ¿no? Y obviamente en ese marco los usos, costumbres, antes denominados de esa manera, no se constituían en fuentes directas del derecho. Actualmente, en el marco de los estados constitucionales, no es que nos hayamos olvidado del principio de legalidad, sino también, como decía María Elena, que este principio de legalidad necesariamente en el marco de la labor crítica y valorativa que tienen que tener los jueces, las juezas en el marco del Estado constitucional, tiene que permanentemente ser analizada a partir de la Constitución y de las normas del bloque de constitucionalidad. Pero adicionalmente, en el marco del pluralismo jurídico igualitario que ha explicado María Elena, no solamente tenemos que concebir a la ley formal emanada de los órganos establecidos formalmente, que forman parte del poder público, las leyes occidentales, sino que también tenemos que considerar las normas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos para la argumentación jurídica plural, ¿no? Entonces ese es un elemento fundamental y en el marco precisamente de esta nueva argumentación jurídica de los estados constitucionales hablamos de una constitucionalización del ordenamiento jurídico que implica precisamente que todas las reglas jurídicas, todas las normas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, tienen que ser miradas precisamente a partir de la constitución política del Estado y obviamente esas normas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, desde un enfoque intercultural que implica que la concepción, por ejemplo, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, tiene que ser analizada partiendo de las particularidades de las diferentes naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos.
Pero obviamente nuestro parámetro de análisis no tiene que ser una ley. ¿Por qué? Porque la ley occidental, la ley del sistema ordinario, en el marco del pluralismo jurídico igualitario, tiene igual valor que las normas de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Por lo tanto, ambas normas tienen que ser miradas a partir de la Constitución, de las normas del bloque de constitucionalidad, bajo un enfoque intercultural, ¿sí? Pero además, en el marco también de los estados constitucionales, y esto está vinculado con lo que les decía hace un momento, el derecho va a ser válido a partir de su coherencia con la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, a diferencia de lo que sucedía en el Estado legislado de derecho, donde el Estado era válido por haber sido puesto por el órgano legislativo. Es decir, el derecho valía no por su compatibilidad con la Constitución, con los derechos o con las garantías, sino porque había sido puesto, había sido dado. ¿Por quién? Por el órgano facultado para el efecto, es decir, por el órgano legislativo. No nos importaba o no importaba el contenido de justicia de esa norma, sino precisamente que esa norma hubiera sido puesta por el legislador, ¿no? Y ahí tenemos una figurita que sigue sonando en nuestra cabeza y que deberíamos expulsarla de nuestra mentalidad, que es precisamente el principio de presunción de constitucionalidad, ¿no? Las normas gozan de presunción de constitucionalidad, entre tanto el Tribunal Constitucional no las declare inconstitucionales. Ese es un principio que es una herencia del Estado legislado, del positivismo jurídico. Porque ahora la obligación de las juezas, de los jueces, no es aplicar lo que dice la ley porque ha sido puesta por el legislador, sino que precisamente es aplicar la ley siempre y cuando sea compatible con la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Y si no es, pues se la tiene que interpretar conforme a los criterios que establece la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, este principio de presunción de constitucionalidad, que además no es un principio constitucional, es un principio que está en la ley, debe ser mirado con mucho cuidado, porque además, por encima de este principio de presunción de constitucionalidad, está el principio de constitucionalidad, que al contrario nos obliga a que todos y todas tengamos una labor crítica al momento de aplicar las leyes, ¿sí? Para hacer una interpretación que sea conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, en el Estado constitucional vemos ese cambio radical, porque el derecho no va a ser válido por haber sido puesto, sino reitero, por su coherencia con la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y esto obliga a que los jueces, las juezas, interpreten las disposiciones conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y obviamente en el marco de la argumentación jurídica en los estados constitucionales, resumiendo lo que Prieto Sánchez nos dice, en un resumen también del neoconstitucionalismo, es que se debe aplicar más principios que reglas y más ponderación que subsunción. ¿Por qué más principios que reglas? Más principios que reglas porque las reglas jurídicas propias del Estado legislado de derecho tienen que ser interpretadas a partir de los principios constitucionales, de los derechos, de las garantías. Entonces, frente a una regla jurídica, por ejemplo, que nos da una consecuencia jurídica frente a un hecho concreto y que aparentemente, no se tiene duda sobre esa norma porque aparentemente es contraria a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, yo tengo que interpretar esa regla jurídica de manera más progresiva, de manera más favorable, con la finalidad de que se permita el ejercicio de un derecho de la manera más amplia y de la manera más favorable. Inclusive los principios son útiles a la hora, por ejemplo, de aplicar analógicamente una norma o de llenar vacíos legales directamente a partir de principios. Entonces los principios tienen un papel fundamental, ¿no?, en la aplicación del derecho, y también van a jugar un rol fundamental cuando apliquemos, por ejemplo, los test de proporcionalidad, cuando efectuemos ponderación, cuando hagamos el test de razonabilidad. Y obviamente
El otro postulado que plantea el neoconstitucionalismo es más ponderación que subsunción. Y cuando hablamos de subsunción, estamos haciendo referencia, como decíamos al inicio, a la tradicional labor argumentativa de los jueces y juezas en el marco del Estado legislador, de subsumir el hecho en el derecho sin mayor labor crítica por parte de las juezas y de los jueces. En el marco de los estados constitucionales, si bien van a haber casos que pueden ser resueltos mediante la subsunción, que son los casos fáciles, van a existir muchos casos en los que la mera subsunción ya no es suficiente, sino que vamos a tener que acudir a la ponderación. ¿Y qué implica la ponderación? Que existen principios, valores, derechos que se encuentran contrapuestos y que por lo tanto tenemos que analizar en el caso concreto cuál de esos derechos va a tener una preferencia condicional, es decir, qué derecho va a ser tutelado, va a ser protegido bajo determinadas condiciones. Y este test de ponderación es fundamental, como vamos a ver, a la hora de analizar los conflictos que pueden suscitarse entre derechos colectivos y derechos individuales. Es decir, entre derechos, por ejemplo, de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con derechos individuales cuando se alegue vulneración de derechos individuales en la jurisdicción indígena originaria campesina. Por ejemplo, que se alegue la vulneración del derecho a la integridad física y a la prohibición de tortura porque se le está aplicando chicotazos o azotes a una persona en aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina. Y se presenta una acción de amparo constitucional, alegando precisamente la vulneración a la integridad física. Nosotros no podremos razonar alegando, no, aquí de inicio hay una vulneración al derecho individual de la persona a la integridad física. ¿Por qué? Porque este caso no es sencillo, es un caso complejo en el que están contrapuestos dos derechos. ¿Qué derechos? El derecho a la integridad física como derecho individual, pero también el derecho colectivo de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a ejercer sus sistemas jurídicos y el derecho a la libre determinación. Y aquí el Tribunal Constitucional tiene una labor fundamental, porque de inicio no puede decir, no, protejo los derechos individuales y me olvido de los derechos colectivos. No, porque de acuerdo a nuestra Constitución, ambos derechos tienen igual jerarquía, y ese es el sustento normativo para efectuar precisamente el test de ponderación. Si ambos derechos tienen igual jerarquía, lo que tengo que hacer es analizar en el caso concreto qué derecho prima o tiene preferencia. Si los chicotazos consisten en chicotazos que van a poner en riesgo la vida de la persona, pues yo someteré ese acto concreto de 20 chicotazos en la espalda que, desde una perspectiva de ponderación, analizando la idoneidad del medio, la necesidad del medio y la proporcionalidad en sentido estricto, viendo las consecuencias negativas para el derecho individual y las favorables para el derecho colectivo, obviamente que en estos casos, ¿por cuál nos decantaremos? ¿A cuál protegeremos? Al derecho individual. ¿Por qué? Porque en este caso está peligrando el derecho a la vida. Pero si, digamos, esos chicotazos no tienen esa magnitud, sino que, por ejemplo, son 3, son 4 chicotazos, que se ha aplicado además en zonas que no son vitales y que no van a afectar ningún órgano vital y no van a afectar el derecho a la vida, y estamos maximizando el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos y a su libre determinación, ¿cuál derecho prevalecerá? El derecho colectivo de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, fíjense que este test de ponderación es una herramienta fundamental que debemos utilizar, yo digo, en todas las acciones tutelares en las que se plantea una colisión entre derechos individuales y derechos colectivos. Y obviamente esto ha sido desarrollado por el tribunal en las sentencias que ha comentado Elenita y que también las vamos a ver de manera muy resumida a continuación, ¿no? Entonces, este es el diseño, el nuevo diseño que nos plantea la argumentación en los estados constitucionales.
pero también desde el carácter plurinacional de nuestro Estado tenemos determinadas características propias que tenemos que aplicarlas al momento de resolver las causas, ¿sí? Y lo primero que tenemos que considerar en el marco de nuestro Estado plurinacional es el respeto al principio de igualdad jerárquica de sistemas jurídicos. Y esto es fundamental. De acuerdo a nuestra Constitución, la jurisdicción indígena tiene igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. Y este principio, en el marco de la aplicación de más principios de reglas jurídicas, tiene que ser aplicado al momento de analizar los casos. Y yo les planteo un caso que lo vemos todos los días: el conflicto de competencias, ¿sí? Un asunto que ha sido resuelto por la jurisdicción indígena, originaria y campesina, y que la parte afectada, ¿qué es lo que hace? Inicia un proceso penal. ¿Qué estamos haciendo o qué están haciendo las autoridades en ese caso? Están criminalizando la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Están criminalizando el ejercicio de sus sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Desde nuestra Constitución, ¿esto podrá ser válido? El que se inicie un proceso penal por una determinación de la jurisdicción indígena. Les pregunto, ¿es válido? No. ¿Por qué? Por el principio de igualdad jerárquico de jurisdicciones. Y porque de acuerdo a la Constitución, e inclusive la ley del deslinde jurisdiccional, las resoluciones de la jurisdicción ordinaria no pueden ser revisadas por ninguna otra jurisdicción, ¿sí o no? Así es. Por lo tanto, de inicio tendríamos que decir que esta acción penal no podría continuar, o podría continuar. Y ahí los jueces, fundamentalmente jueces, juezas, que van a ejercer el control de la etapa preparatoria, pues tienen que tener un rol fundamental y tendrán que pronunciarse inclusive de oficio con relación al tema competencial. Pero ¿qué pasa? No sucede eso, sino que llega el conflicto de competencias. Y el Tribunal Constitucional tiene que determinar quién es competente. Yo les pregunto, ¿este es un caso de conflicto de competencias? No, ¿por qué no es un caso de conflicto de competencias? Ya, pero además porque la jurisdicción indígena ya ha resuelto. ¿Qué conflicto de competencias? En el conflicto de competencias, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar qué jurisdicción es competente para conocer un proceso, ¿sí o no? ¿Aquí hay un proceso en curso? No. Ya hay una decisión de la jurisdicción indígena, pero si ustedes revisan la jurisprudencia que ha emanado el propio Tribunal Constitucional, hemos ido revisando estos conflictos de competencia. Y hemos dado competencia ya sea a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción indígena, cuando el tribunal debió haber sido enfático en declarar improcedente ese conflicto de competencias y ordenar el archivo de juzgados. Porque ahí no hay un tema de conflicto de competencias. Y bueno, ustedes me dirán, ¿pero qué va a hacer la otra parte si es que le vulneran derechos? Pues que presenten una acción de amparo constitucional, alegando vulneración a sus derechos. Pero la vía del conflicto de competencias no es la correcta, porque ahí estamos permitiendo a que se continúen iniciando procesos penales en contra de las determinaciones de la jurisdicción indígena, originaria y campesina, vulnerando el principio de igualdad jerárquica y la no interferencia de la jurisdicción ordinaria en los temas resueltos ya por la jurisdicción indígena, originaria y campesina, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que tendríamos que revisar en nuestra labor jurisdiccional. Y el declarar improcedente un conflicto de competencias no significa negar el acceso a la justicia, para nada. Más bien significa reafirmar la competencia que tiene esa autoridad para conocer el caso y respetar el principio de igualdad jerárquica de jurisdicciones, ¿no? Bien, otro elemento que tenemos que considerar es el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos. Y esto yo creo que ya está
claro, aunque algunas voces todavía no comprenden, que estos derechos colectivos son tan derechos humanos como los derechos individuales. Y por lo tanto, si decimos que son derechos humanos, están sujetos a las mismas pautas de interpretación de los derechos humanos. Por lo tanto, se le aplicará el principio de favorabilidad, se le aplicará el principio de progresividad, se le aplicará la interpretación conforme, ¿no?, de los derechos humanos con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y esto es fundamental también a la hora de la ponderación entre derechos que debemos efectuar. Reitero, no es que ante una colisión de derechos nos decantemos por los derechos individuales, porque eso implicaría además desconocer el carácter igualitario de derechos humanos de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso, las sentencias en las cuales de inicio no se hace esta ponderación intercultural de derechos ya conllevan el sello de lo monocultural. El Tribunal Constitucional tiene un test que tiene que ser utilizado de manera obligatoria, porque el carácter plurinacional de nuestro Estado así lo exige, porque los principios constitucionales así lo exigen. Y lo ideal es que en todos los casos en los que existe esta colisión de derechos se acuda a la Secretaría Técnica a efecto de solicitar los informes, los estudios de campo para tener insumos para que el magistrado pueda efectuar la interpretación intercultural de derechos. Y es en ese marco que una de las herramientas más importantes que tiene la jurisdicción constitucional es precisamente la interpretación intercultural o la interpretación plural, que como vamos a ver tiene dos dimensiones. Una dimensión que está vinculada a los supuestos en los que miembros de pueblos indígenas son sometidos a procesos en la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Es decir, son miembros de los pueblos indígenas a quienes, por ejemplo, se les va a seguir un proceso penal. ¿Qué garantías se les debe aplicar a esos miembros de pueblos indígenas? ¿Qué tipo de interpretación se tiene que hacer? ¿Tendrá que ser juzgados de manera, entre comillas, igualitaria desde la perspectiva formal? ¿O será que de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a nuestra propia Constitución, se tienen que adoptar lineamientos de flexibilización para el juzgamiento de estos miembros? Pues vamos a ver que existen parámetros específicos, ¿no?, cuando estas personas son sometidas a la jurisdicción ordinaria. Y una segunda dimensión de la interpretación plural está vinculada a los casos en que exista una supuesta vulneración de derechos en la jurisdicción indígena, originaria campesina, donde, como hemos visto, se tiene que aplicar la ponderación intercultural de derechos. Bien, sigamos. A ver, en el ámbito de la argumentación se dice que las resoluciones deben tener una justificación interna y una justificación externa. ¿Qué implica esto de la justificación interna y de la justificación externa? La justificación interna significa que mi resolución tiene que tener coherencia, tiene que tener lógica, ¿sí? Y en ese marco continuamos con un silogismo jurídico, es decir, tenemos que tener nuestra premisa mayor, que es la norma que se va a aplicar, nuestra premisa menor, que son los hechos, y tenemos que tener nuestra conclusión. Si ustedes analizan la estructura actual de las sentencias del Tribunal Constitucional, van a ver que tienen esa lógica a partir de fundamentos jurídicos. A ver, visualicemos nuestras sentencias. Una primera parte donde están los fundamentos jurídicos generales, donde desarrollamos las normas, donde desarrollamos la jurisprudencia, etc. Y luego el análisis del caso concreto. Ese análisis del caso concreto es la premisa fáctica. Y luego el portal, la parte conclusiva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi premisa fáctica, o sea, el análisis del caso concreto, no concuerda
con mi premisa general, mi premisa jurídica, mi premisa normativa. ¿Y qué pasa si tampoco concuerdan esas premisas con la parte del por tanto? ¿Tiene coherencia esa mi resolución? No, no tiene coherencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando hablamos de una justificación interna, hacemos referencia a que las premisas deben tener coherencia con el por tanto, con la parte conclusiva, con la decisión. Y también la justificación interna hace referencia a que se deben ir resolviendo todas las cuestiones que han sido planteadas al Tribunal Constitucional. Porque si no, estamos dentro del marco de una incongruencia omisiva porque no se han respondido a todos los requerimientos que se nos ha formulado. Entonces, por un lado, entonces justificación interna. Pero también hablamos de una justificación externa. ¿Y qué implica la justificación externa? ¿Qué implicará? La justificación externa se utiliza en los casos complejos, en los casos difíciles, en los cuales la norma jurídica ya no es suficiente para resolver el caso. ¿Por qué? Porque esta norma jurídica tiene que ser interpretada conforme a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad, porque no tenemos una norma jurídica identificada claramente, o porque tenemos que efectuar un test de ponderación, o tenemos que efectuar un test de razonabilidad, o tenemos que efectuar un test de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que en estos casos, mi premisa normativa no me es suficiente. Por ejemplo, la interpretación de una disposición legal. Yo podríamos aplicar la disposición legal en una mera subsunción y tenemos un fallo perfectamente lógico, perfectamente coherente. Pero la pregunta es, ¿ese fallo que es contrario, esa norma que es contraria a la Constitución, nos permite fundar una sentencia justa? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es interpretar esa disposición legal conforme a la norma constitucional y a las normas del bloque de constitucionalidad. Y para argumentar debemos utilizar normas constitucionales, normas de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana, jurisprudencia de los diferentes comités del Sistema Universal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a partir de todos esos elementos podemos darle un significado nuevo a la norma jurídica que se va a aplicar al caso concreto. Entonces, fíjense cómo a partir de estos argumentos externos a la disposición legal que vamos a aplicar, estamos reconstruyendo nuestra premisa normativa. Fíjense que es hermoso. Porque no es que estemos sustituyendo la ley, sino que la estamos reinterpretando para hacerla compatible con la Constitución Política del Estado. Y el resultado de esta mi cadena argumentativa en la premisa normativa es la subregla, es la norma adscrita, es el derecho creado por el juez, por la jueza, es derecho jurisprudencial. ¿Sí? Entonces, fíjense, como reinterpreto la norma jurídica que voy a aplicar, lo que hago es llegar a un resultado interpretativo conforme a la Constitución Política del Estado, y esa es la subregla que voy a aplicar al caso concreto. Entonces, seguimos utilizando la estructura básica de un silogismo, pero no de un silogismo puro, sino que estamos reinterpretando la norma jurídica a partir del bloque de constitucionalidad, llegando a un resultado. ¿Sí? Todos estos argumentos que he utilizado para interpretar la disposición legal hacen a la justificación externa, o de segundo orden, que también llama la teoría de la argumentación jurídica. ¿Y por qué son externas? Porque acudimos a otros argumentos más allá de la ley, de la pura ley. ¿Sí?
Ahora, cuando hablamos de argumentación jurídica, no solamente hacemos referencia a esta premisa normativa y su reconstrucción en los casos difíciles, sino también hablamos del ámbito fáctico, es decir, de los hechos, de la premisa fáctica. ¿Por qué? Porque pueden existir casos en los que la norma esté perfectamente identificada, pero se nos planteen problemas en el hecho mismo. Por ejemplo, hechos de violencia hacia la mujer. ¿Cómo vamos a analizar un hecho de violencia hacia la mujer? ¿Bajo el mismo parámetro que los hechos de violencia a un varón? No, porque tenemos estándares internacionales, interamericanos, universales, que nos exigen una cierta manera de analizar el caso. Lo mismo tratándose de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, donde la premisa fáctica necesariamente tiene que considerar todos estos elementos de contexto. En el caso de mujeres, por ejemplo, la violencia ejercida contra ella, la relación de subordinación, etc. En el caso de los pueblos indígenas, se tendrá que ver precisamente sus principios, valores, etcétera, sus normas, procedimientos que van a implicar un análisis de la premisa normativa, me estoy adelantando un poco, pero también de la premisa fáctica, su forma de vida, ¿no? Cómo se relacionan, etcétera, que no podemos dejar de atender, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir viendo ya poco a poco, estas eran cosas que tenía que decirlas para que nos comprendamos en el marco de la argumentación plural. Entonces, la estructura de una resolución, que se las he puesto ahí, tiene una premisa mayor, que es la norma, ¿sí?, la disposición legal, la premisa fáctica y la conclusión. Cuando hablamos de una argumentación jurídica plural, esta argumentación jurídica plural puede incidir en la premisa normativa, pero también puede incidir en la premisa fáctica y también va a incidir en la conclusión. ¿De qué manera la premisa normativa? Porque si hemos dicho que existe una pluralidad de fuentes jurídicas y que el derecho de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas es fuente directa, obviamente, para considerar la norma que se va a aplicar al caso, tenemos que saber cuál es la norma de la nación y pueblo indígena originario campesino, ¿sí o no? Porque esa es la norma que vamos a aplicar, dependiendo de los casos, como vamos a ver después. Esa es la norma jurídica que vamos a aplicar. O también tendremos que analizar los principios, los valores, para interpretar el derecho ordinario desde una perspectiva intercultural, ¿sí? O sea que, tanto para aplicar las normas de los pueblos indígenas como para interpretar las normas ordinarias a partir del sistema jurídico indígena originario y campesino, tenemos que conocer estas normas jurídicas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se conocen estas normas? Lo que planteaba María Elena es excelente, el tema de los diálogos interculturales, nuevas metodologías, los informes que hace la Secretaría Técnica, donde precisamente se solicita un informe sobre los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿sí? Entonces, fíjense que necesariamente, ya vamos a ver los diferentes supuestos, tendremos que en la premisa normativa, para hacer una argumentación jurídica plural, considerar las normas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En la premisa fáctica, como les decía hace un momento, claro que sí, también tenemos que analizar el hecho que se ha producido, pero tenemos que entender ese hecho desde la perspectiva de la nación y pueblo indígena originario campesino. ¿Qué significado tiene el hecho para esa nación y pueblo indígena originario campesino? Que va a ser en absoluto, va a ser absolutamente un significado diferente al que nosotros les demos desde la perspectiva occidental, ¿sí? Ese hecho, ¿cómo es concebida una nación? ¿Qué significado tiene, por ejemplo, un chicotazo para la jurisdicción indígena? ¿Es sinónimo de purificación? ¿Sí? En cambio, para la jurisdicción ordinaria, un chicotazo es pues una
Es una tortura, es un trato cruel, humillante, degradante, pero para el pueblo indígena no, es una purificación. Entonces no podemos, bajo la lógica monocultural, decir, ah no, este chicotazo es tortura. Un momentito, tenemos que analizar cómo entiende ese pueblo indígena ese chicotazo, ¿sí? Entonces, fíjense, los hechos también tienen que ser analizados desde una perspectiva intercultural. Y para eso son valiosos los diálogos y los informes que nos brinda la Secretaría de. Otro elemento fundamental, la conclusión, la parte dispositiva, el por tanto. Y aquí me gustó lo que dijo María Elena, el tema de lo binario, ¿no? Estamos acostumbrados a lo binario, en todo, hombre, mujer, bueno, malo, izquierda, derecha, a propósito del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Entonces lo mismo, conceder, denegar, probada, improbada. Es una lógica binaria, ¿no? Que obviamente no responde a la naturaleza de las naciones y pueblos indígenas y las soluciones negociadas que generalmente ellos buscan al resolver un caso. No es del ganar o perder, sino precisamente de buscar la manera en que se puede volver al equilibrio, a la armonía de la comunidad. Y por lo tanto, tenemos que aprender a construir esas resoluciones que sean negociadas, que no sean del todo o nada. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, esto es muy técnico, vamos a pasar en otra oportunidad, ¿no? Porque vamos a detenernos en lo que nosotros, lo que llamamos el control plural de constitucionalidad, ¿no? Sabemos todos lo que es el control de constitucionalidad y sabemos que este control de constitucionalidad se ejerce en tres ámbitos: el ámbito tutelar, el ámbito normativo y el ámbito competencial. Y la pregunta es, ¿por qué hablamos de un control plural de constitucionalidad? ¿Por qué no hacemos referencia a un control de constitucionalidad como todo el mundo? ¿Pero qué se les ocurre a los bolivianos, ¿no? Inventárselo de plural. Y es que no nos inventamos, sino que lo de plural viene precisamente por el carácter plurinacional de nuestro Estado y porque el Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido construido como una instancia de diálogo entre sistemas jurídicos, entre el sistema jurídico indígena y el sistema jurídico ordinario. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque es el único tribunal que puede revisar las resoluciones, las normas y las competencias de la jurisdicción indígena. Nadie más. Entonces, obviamente que el Tribunal Constitucional es la instancia donde se dan cita ambos sistemas. Por eso, la Constitución aprobada en 2007 hablaba de la conformación paritaria del Tribunal Constitucional. O sea, de acuerdo a la Constitución aprobada en Oruro, el tribunal tenía que tener igual número de magistrados indígenas y de magistrados del sistema ordinario. ¿Por qué? Porque se tenía que entablar el diálogo. Si nosotros leemos la Constitución Política del Estado, la conformación del Tribunal Constitucional no requería de un título de abogado. No requería que los miembros del Tribunal Constitucional fueran abogados. Y fue la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional la que estableció ese requisito y obviamente primero estableció que solo 2 miembros del pueblo indígena fueran representantes del sistema indígena ordinario campesino y luego la última ley elimina la presencia normativamente de los pueblos indígenas en el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué hablábamos de una conformación plural? Porque tenían que convivir en el Tribunal Constitucional ambos sistemas para dar interpretaciones plurales, interculturales, para que no tengamos una interpretación monocultural. Ustedes me dicen, pero y lamentablemente lo que han hecho las leyes de desarrollo ha sido en un proceso de deconstitucionalización, ¿no? Ignorar el mandato constitucional que nos habla de la conformación plural del Tribunal Constitucional.
¿Qué hacemos frente a ello? Utilicemos las herramientas que tenemos. Utilicemos a la Secretaría Técnica. Vayamos a dialogar con las autoridades indígenas. Que las autoridades indígenas participen en la construcción también de fallos, de resoluciones. Demos legitimidad al Tribunal Constitucional Plurinacional. Porque no es lo mismo que un Tribunal Constitucional formado monoculturalmente, ¿no?, emita una resolución a que un Tribunal Constitucional con presencia indígena lo haga, ¿no? ¿no? Entonces, miremos desde esa perspectiva, pensemos que la labor que realiza el Tribunal Constitucional es fundamental en cuanto a la revisión de las resoluciones de la jurisdicción indígena y veamos la forma de legitimizar al tribunal ante los ojos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Entonces, un elemento de este control plural, hemos dicho, es la conformación plural. Pero otro elemento de este control plural de constitucionalidad son sus atribuciones plurales. Fíjense, es la primera vez, antes no teníamos estas atribuciones plurales del Tribunal Constitucional en los diferentes ámbitos. En el ámbito competencial tenemos una competencia específica destinada a ejercer el análisis, analizar las competencias de la jurisdicción indígena originaria y campesina, que es el conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena originaria y campesina, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, ¿sí? En el ámbito normativo tenemos una acción específica como es la consulta de las autoridades indígenas sobre la aplicación de sus normas a un caso concreto, pero también tenemos el control previo respecto a los estatutos autonómicos indígenas. Y en el control tutelar, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible cuestionar las decisiones y las resoluciones de la jurisdicción indígena originaria y campesina a través fundamentalmente de la acción de amparo constitucional, pero también a partir de la acción de libertad. Y además tenemos una acción específica para la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinas, como es la acción popular. Entonces, fíjense que el ámbito de sus atribuciones son plurales, lo que no sucedía antes, porque las normas de los pueblos indígenas realmente estaban excluidas, desconocidas, ¿no? Y es ahora que en el marco del principio de interculturalidad, lo que se pretende construir es un sistema de justicia plural, intercultural, donde el Tribunal Constitucional tiene un rol fundamental, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver un poco la argumentación jurídica plural en el ámbito tutelar, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del ámbito tutelar, estamos hablando de las diferentes acciones de defensa. Y yo les decía que aquí es fundamental el tema de la interpretación intercultural o la interpretación plural. Y cuando estamos hablando de interpretación intercultural, hacemos referencia a dos dimensiones. La primera dimensión es cuando en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción agroambiental, se van a aplicar normas occidentales a las naciones, a los miembros de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Les hablaba de un proceso penal. Un proceso penal seguido contra un miembro. ¿Qué garantías tiene que tener este miembro del pueblo indígena? De acuerdo al convenio 169 de la OIT, al artículo 8, cuando se vaya a aplicar las normas del sistema ordinario a miembros de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, se deben tomar en cuenta sus principios, sus valores, sus normas y procedimientos propios. Y ustedes me dirán, ¿para qué? ¿Para qué será? ¿Por qué tendremos que considerar las normas propias dentro de un proceso penal? Por ejemplo, perfecto, muy bien, para ver el grado de culpabilidad, pero además para flexibilizar inclusive las reglas jurídicas que podamos aplicar a estos miembros, porque provienen de un sistema jurídico ajeno, pero fundamentalmente para ver el tema del reproche. ¿Por qué?
Porque en el marco del derecho penal existe un instituto que se llama el error de prohibición, culturalmente diferenciado. ¿Qué implica el error de prohibición? ¿Qué significa el error de prohibición? Se creía que se estaba actuando de manera justificada ante la ¿Ya? sociedad de derecho. Perfecto. Cuando la persona que ha cometido un supuesto delito cree que está actuando conforme a la norma, pero sin embargo no lo hace. Por ejemplo, un uruguayo que viene a fumarse su porrito aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, perfecto. Desde la perspectiva, ¿no?, del error de prohibición culturalmente diferenciado, podríamos comprender a los supuestos en que un miembro de un pueblo indígena viene a la ciudad y comete un hecho que es supuestamente, que es delito desde la perspectiva occidental, pero que para este miembro del pueblo indígena no lo es. Y él cree que está actuando conforme a sus normas y procedimientos propios. ¿Será que el grado de reproche a este miembro del pueblo indígena es igual al de cualquier otra persona que vive en la ciudad? No, porque esa persona ha actuado bajo la creencia de que estaba en el marco de sus normas y procedimientos propios. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entender la actuación de este miembro del pueblo indígena si no tenemos conocimiento del sistema jurídico de ese pueblo indígena? Para el efecto, por lo tanto, ¿con qué tenemos que contar? Tenemos que contar con un peritaje. Y eso lo exige, imagínense, una norma preconstitucional. El artículo 391 del Código de Procedimiento Penal ya exigía que durante la etapa preparatoria el fiscal actuará, ¿no?, con un perito en temas indígenas, y en el juicio los jueces, las juezas también deben estar asistidos por un perito en temas indígenas. Yo les pregunto, ¿esto se cumple? No. Y cabalmente nosotros, como Tribunal Constitucional, tenemos una sentencia, la 1235, quebrada 2017, S1, que ha anulado todo un proceso penal. ¿Por qué? Porque no se designó a un perito en temas indígenas, por haber procesado al miembro de un pueblo indígena sin la existencia de un perito. Hace poco, yo les comento, en la sala, doctora, hemos tenido un caso terrible de un ayoreo. ¿Recuerda, doctora? Un ayoreo que fue a Santa Cruz, pidió almorzar y no le quiso, no tenía dinero para pagar el almuerzo. Lo aprenden inmediatamente y lo detienen. Y lo sancionan por tentativa de robo. O sea, pueden creer, por no pagar un almuerzo, se lo detiene, se lo juzga por tentativa de robo, ¿no? Y obviamente no estuvo este señor en ningún momento del proceso penal acompañado por un perito en temas indígenas. ¿Qué correspondía en ese caso? Les pregunto. ¿Correspondía anular? Claro que sí, correspondía anular. O sea, correspondía conceder la tutela, ingresar inclusive aspectos que no habían sido demandados, porque en esa acción de libertad no se demandó la ausencia de un perito en temas indígenas. Pero si uno está viendo que realmente es un indígena que no ha tenido el asesoramiento en el marco del principio de informalismo que caracteriza la acción de libertad, puede analizar hechos conexos. Y a partir del análisis de hechos conexos, debió haberse, en este caso, concedido la tutela y debió haberse dispuesto que esta persona tenga un perito en temas indígenas, ¿no? Entonces, fíjense, hay situaciones realmente tristes. Si vemos las cárceles, gran parte de la población son miembros de pueblos indígenas. Y nos preguntamos, ¿esas personas han tenido un perito en temas indígenas? ¿Cuántas personas no han tenido las mínimas garantías que imponen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos? Porque está el tema de la flexibilización de las normas procesales, está el tema del nombramiento de peritos indígenas, está el tema de traductores, que también es un elemento fundamental.
Porque, bueno, nosotros tenemos una garantía constitucional, una garantía jurisdiccional, que nos dice que los procesos deben ser desarrollados ¿en qué idioma? ¿En qué idioma tienen que ser desarrollados los procesos? En el idioma de procesar. Eso nos dice la Constitución. Si el procesado es, no sé, de un pueblo que hable el aymara, ¿en qué idioma tendría que llevarse el proceso? ¿Se cumple? No se cumple. Lo que nos dice la Constitución es que de manera extraordinaria, ¿no?, excepcional, se designará a un traductor o intérprete. Por lo menos apliquemos la excepción, el nombramiento de un traductor o intérprete, ¿no? Bien, entonces fíjense que estos parámetros son los que tienen que ser aplicados cuando un miembro de la nación y pueblo indígena originario campesino esté siendo juzgado en la vía ordinaria. Y esto es fundamental, especialmente cuando nos llegan casos de acción de libertad, es fundamental analizarlo e inclusive introducirnos a hechos conexos que no hayan sido expresamente denunciados. Bien, ahora también hablamos de otra dimensión de la interpretación intercultural, y es cuando se alegue lesión a derechos o garantías en la jurisdicción indígena originaria campesina. Y ahí decíamos que se tiene que considerar la igualdad jerárquica de los derechos y que tanto derechos colectivos como derechos individuales tienen igual jerarquía, y que por lo tanto lo que se tiene que hacer es una ponderación. Ya María Elena les ha hablado del test del paradigma del vivir bien en la sentencia 1422. Esta sentencia 1422 ha sido modulada por la sentencia 778-2014. Y ojo, esto tiene que quedar clarísimo. La 1422 ha sido modulada por la 778. ¿Por qué? Porque tenemos una sentencia que está en el tercer compartimento, la 722, grado 2018 S4, por ejemplo, que ha modulado la sentencia 1422. Cuando ya no se debería modular la 1422, ¿cuál tendría que modularse? La 778-2014, ¿no? Entonces, fíjense, para no crear un caos, ¿no?, en los temas de la jurisprudencia en vigor. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la 778, grado 2012? Reduce a 2 pasos el análisis del test del paradigma del vivir bien. Primero, nos dice que se debe analizar la compatibilidad del acto o de la decisión que está siendo cuestionado con las normas, con los procedimientos propios de la nación y pueblo indígena originario campesino. Fíjense que este primer elemento es un análisis intracultural. ¿Y por qué es un análisis intracultural? Porque lo que se hace es analizar la decisión, es analizar la resolución con el propio sistema indígena originario campesino, las normas del pueblo en cuestión. Y esto es importantísimo, porque aquí, a partir de ese primer análisis, vamos a encontrar, por ejemplo, posibles lesiones al derecho a la defensa, ¿no? Por ejemplo, o podemos encontrar lesiones a sus procedimientos propios, que podrían ser entendidos desde una dimensión intercultural como lesión al debido proceso intercultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no se han respetado los procedimientos propios del pueblo indígena, ¿ahí existirá una lesión a sus derechos y garantías? Claro que sí. No se han respetado los procedimientos propios y, por lo tanto, habrá una vulneración al debido proceso intercultural. ¿Sí? Si digamos que el acto ha pasado por este primer elemento, analizamos el segundo elemento, que es el análisis de compatibilidad del acto de la decisión cuestionada con los principios de complementariedad, equilibrio, dualidad, armonía y otros de la cosmovisión propia de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. Fíjense entonces que aquí pasamos del análisis intracultural a hacer un análisis intercultural. ¿Por qué? Porque vamos a analizar los principios y valores constitucionales
Y yo me animaría a decir, aunque no lo señala expresamente la sentencia 778, con los derechos y con las garantías. ¿A efecto de qué? A efecto de analizar si ese acto es compatible o no con los derechos y garantías desde una dimensión intercultural. ¿Se entiende? Y aquí volvemos al ejemplo de los azotes. ¿En qué medida los azotes son compatibles con el derecho a la integridad física que está reconocido en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos? Y bajo una interpretación intercultural podremos decir que los azotes dados con moderación en el marco de su sistema jurídico, de su cosmovisión, que implique una depuración de la persona para lograr el equilibrio y la armonía, no serán incompatibles ni con la Constitución ni con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En cambio, aquellos chicotazos que pongan en peligro la vida de una persona son incompatibles con los derechos humanos. Entonces, fíjense cómo el Tribunal Constitucional, en esta ponderación intercultural, lo que va a ir estableciendo son los límites de actuación de la jurisdicción indígena originaria campesina, pero desde una perspectiva legítima, desde una perspectiva intercultural. Porque si los límites son impuestos sin ese análisis intercultural, estamos en el marco de lo monocultural, que no es permitido. Por eso tenemos que dar legitimidad a la actuación del Tribunal Constitucional. El tema de la ponderación intercultural también fue establecido en la sentencia 487-2014, que de manera expresa señala lo que corresponde efectuar una ponderación intercultural entre derechos colectivos y derechos individuales en caso de existir colisión. Y por otra parte, dentro de ese mismo tema, tenemos a la sentencia 722, que grado 2018 S4, que ha efectuado una modulación a la sentencia 1422-2012, que en realidad debería ser a la sentencia 778-2014, ¿no? ¿Y qué nos dice? Esta sentencia tiene su importancia, por lo que les voy a decir. En esta sentencia se dice que se debe identificar primero las características de la comunidad, de la nación o pueblo indígena, ¿no? Y obviamente esto está en sintonía con lo que dice la sentencia 778 quebrado 2014. Un momento, voy a efectuar una ponderación intercultural, pero lo primero que tengo que saber es cuáles son las normas, cuál es el sistema jurídico de esa nación o pueblo indígena originario campesino. Segundo, nos dice esta sentencia, identificación de la naturaleza del conflicto y de las condiciones particulares de la parte accionante. Esto es importante, ¿por qué? Porque se tiene que analizar el conflicto, ¿no?, en su contexto, pero además se tiene que analizar las características de los que intervienen en el conflicto. Esto con la finalidad de ver si existen temas de interseccionalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si la accionante es una mujer indígena? ¿Sí? Aquí hay una intersección entre, ¿no?, el carácter indígena, que implica ya la utilización de estándares del Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero también normas contenidas en nuestra Constitución Política del Estado, pero además es una mujer, por ejemplo, en situación de violencia, que nos obliga también a utilizar estándares del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, y tenemos que compatibilizarlos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos que saber a quién tenemos, quién es la parte accionante, a efecto para ver si le vamos a aplicar adicionalmente otros elementos en nuestra argumentación jurídica, para ver si vamos a aplicar un enfoque interseccional. Y un tercer elemento que nos dice esta sentencia es si existen autoridades indígenas originarias campesinas que puedan resolver con mayor inmediatez el conflicto. Yo les voy a ser sincero, al principio me chocó este tema, porque ¿qué implica este tercer elemento? Implica la subsidiariedad. Entonces yo dije, estamos
incorporando un elemento de subsidiariedad, ¿no? Cuando la justicia constitucional debería ser abierta y en el marco del principio de progresividad deberíamos eliminar las barreras. Pero después, ya pensando, ¿no?, con detenimiento, y le transmito mi pensamiento, creo que no es una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el sistema jurídico de los pueblos indígenas se fortalezca. ¿Por qué? Porque si existe una vía, si existen autoridades que podrían conocer el caso a través de sus procedimientos propios, ¿por qué la justicia constitucional se va a apropiar del conflicto cuando no ha agotado sus instancias propias? Cuando todavía existe la oportunidad de que en la nación y pueblo indígena originario campesino se define el caso, y puede ser que inclusive no llegue a la justicia constitucional, ¿no? Entonces, fíjense, yo creo que es saludable este elemento introducido por la sentencia 722-2018, en la medida que entendamos que así se van a fortalecer los sistemas indígenas originarios campesinos. Pero, ojo, ¿qué pasa si en esta acción intervienen, por ejemplo, sectores pertenecientes a grupos vulnerables dentro de la comunidad? Por ejemplo, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, de adultos mayores, de personas con discapacidad, etc. Obviamente, en estos casos no se puede remitir a los accionantes a que agoten la vía en la jurisdicción indígena originaria campesina, sino que se tiene que ingresar al análisis directo a través de la acción de amparo constitucional, al igual que lo hacemos en otras jurisdicciones. Porque siempre, tratándose de grupos de atención prioritaria, lo que hacemos es dar una tutela reforzada y permitir la presentación directa de las diferentes acciones de defensa, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que tenemos, ¿no?, en el Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación intercultural, en cuanto a la ponderación intercultural de derechos. Yo creo que tenemos un buen camino recorrido en este tema, pero lo que nos falta es que apliquemos en todos los casos en los que intervengan naciones y pueblos indígenas, en los que esté en debate, ¿no?, en los que existe una colisión de derechos. Porque lamentablemente hay sentencias en que no se efectúa para nada este test del paradigma del vivir bien. También dentro del ámbito de las, pero ya ha hablado Lenita de la interpretación intercultural favorable, la sentencia 1422-2012 es la que precisamente nos da ese criterio de interpretación intercultural favorable para los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad al interior de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es decir, ¿cómo vamos a entender estos casos? Siempre de manera favorable a estos sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa en las acciones populares? ¿No? O sea, fíjense, hemos ido viendo cómo argumentamos en las diferentes acciones. ¿Qué pasa en las acciones populares? La jurisprudencia constitucional desde el inicio, desde la sentencia 645/2012 y posteriores, una de ellas es la 487/2014, ha establecido que en las acciones populares debe reinar la máxima flexibilización procesal. ¿Por qué? Porque las acciones populares son los pueblos indígenas quienes acuden a la justicia constitucional en defensa de sus derechos colectivos. Por lo tanto, cualquier rigorismo, cualquier formalismo tiene que ser flexibilizado, y en ese marco se habla de la reconducción procesal de acciones. La sentencia 487/2014 ha señalado que, tratándose de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la reconducción procesal de acciones es obligatoria. Por lo tanto, si los pueblos indígenas se equivocaron e interpusieron una acción de amparo constitucional cuando debieron haber presentado una acción popular, es obligación del Tribunal Constitucional, de jueces y juezas y tribunales, hacer la reconducción procesal y darle el trámite de una acción popular. ¿Sí? Entonces, esto también es importantísimo. Desde la 645 se ha establecido que no corresponde exigir a los pueblos indígenas
personería jurídica, que no corresponde exigirles un mandato, un poder. ¿Por qué? Porque por la autoidentificación ellos pueden presentar las acciones correspondientes conforme a sus normas y procedimientos propios. Y obviamente en las acciones populares tenemos que maximizar la interpretación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a partir de los criterios de interpretación de los derechos humanos, ¿no? Como el de favorabilidad, progresividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y con esto voy a terminar. ¿Qué pasa con la argumentación jurídica en el ámbito competencial? Ya Elenita ha dado algunos elementos vinculados a cómo el Tribunal Constitucional ha ido interpretando precisamente los famosos ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Y son famosos porque en realidad creo yo que no sé por qué se introdujeron los ámbitos de vigencia en la Constitución, ¿no? Es algo totalmente ajeno a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en sí. Los pueblos indígenas nos dicen, a ver, ¿de dónde eres? ¿Qué has hecho? Y cuál es mi territorio para aplicar sus normas, ¿no? Pero sin embargo, son divisiones, creo yo, que han venido de fuera y que en realidad no condicen con nuestra realidad. Pero en fin, así está la Constitución Política del Estado, nos habla de un ámbito de vigencia personal, de un ámbito de vigencia territorial y de un ámbito de vigencia material. ¿En qué consiste el ámbito de vigencia material? El ámbito de vigencia material nos dice, de acuerdo al 191, que están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino que actúen como actores o demandados, denunciantes, querellantes, denunciados, imputados, recurrentes o recurridos. Lo que me interesa que nosotros analicemos en esta redacción de la Constitución Política del Estado es que no está hablando que ambas partes sean miembros del pueblo indígena, ¿no? Fíjense, nos dice, los miembros, sea que actúen como actores, demandados, denunciantes, denunciados, imputados, recurrentes o recurridos. Por lo tanto, basta que una sola persona dentro de un proceso sea miembro de un pueblo indígena para que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, corresponda a la aplicación de la jurisdicción indígena ordinaria. ¿Qué pasa con la ley del deslinde? La ley del deslinde lo que ha hecho es limitar lo que manda la Constitución porque nos habla de las dos partes. Las dos partes que intervienen dentro del proceso tienen que ser parte de los miembros y pueblos indígenas originarios campesinos. El Tribunal Constitucional, en las sentencias que les he anotado entre muchas otras, la 6, la 26, 2013, la 1225, 2013, entre otras, ha señalado que la jurisdicción indígena se aplica a las personas que viven en la comunidad, las personas que realizan una actividad en la comunidad, las personas que se autoidentifican en la comunidad, las personas que aunque no vivan en la comunidad tienen algún vínculo con ella. Por ejemplo, personas que viven en la ciudad porque tienen su trabajo en la ciudad, pero que cumplen con sus obligaciones para la comunidad, hacen trabajos, dan sus multas, etc., ¿no? Entonces, fíjense que el Tribunal Constitucional le ha dado una interpretación amplia al derecho de las naciones y pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos y sin duda estas son las sentencias que tienen el estándar más alto de protección. Esto es importante porque en el trabajo cotidiano que hacemos diariamente vemos algunos proyectos en que aplican literalmente la ley del deslinde jurisdiccional. Y como hemos visto desde el inicio, la labor actual en el marco de los estados constitucionales no es aplicar la ley mecánicamente, no es regirse por el principio de presunción de constitucionalidad, sino es interpretar la ley desde y conforme a la Constitución Política del Estado y las normas del bloque. Y en el tema de conflicto de competencias, no se olviden que estamos ante un derecho de las naciones y pueblos indígenas, que es el derecho a ejercer sus sistemas jurídicos. Y por tanto, ese derecho tiene que ser interpretado de la manera más amplia y en el marco del estándar jurisprudencial más amplio, ¿no? Entonces,
El estándar más alto son estas sentencias que han establecido a quienes se les aplican sus normas, más allá de lo que dice la ley del deslinde jurisdiccional. Y ustedes me dirán, pero se pueden exceder y pueden sancionar a una persona vulnerando sus derechos, que la persona presente una acción de defensa, que presente su acción de amparo. El conflicto de competencias no es la ¿sí? En cuanto al ámbito de vigencia territorial, no existe mayor problema. La jurisdicción, de acuerdo a la Constitución, se aplica a relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina. Por ejemplo, una autoridad que negocia los títulos colectivos en la ciudad de su territorio. El hecho se produce en la ciudad, pero los efectos, ¿dónde se producen? En su territorio, ¿no? Entonces, hay varias sentencias que han tocado el tema. Aquí la norma constitucional y legal no presenta mayores problemas. Una de ellas es la sentencia 26 que data 2003. Pero sin duda, donde mayores conflictos tenemos es en el ámbito de vigencia material. ¿Por qué? Porque, claro, la Constitución Política nos dice que la jurisdicción indígena originaria campesina conocerá los asuntos de acuerdo a una ley del deslinde jurisdiccional. Y muchos dicen, es la propia ley, la propia Constitución la que está haciendo la remisión a una ley. Por lo tanto, la ley del deslinde es constitucional, ¿no? Entonces aquí nos preguntamos, primero, o sea, esta ley del deslinde tiene un pecado original, ¿no? ¿Y cuál es su pecado original? Que no ha sido sometida a consulta previa. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, todos los actos administrativos o legislativos que afecten a los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser sometidos a consulta. La ley del deslinde no ha sido sometida a consulta. Sí fue sometida a consulta un anteproyecto que decía otra cosa, decía todo lo contrario. Inclusive se hablaba de una competencia integral de los pueblos indígenas, donde no había esa división de ámbitos de vigencia y de materias. Pero ese proyecto fue desechado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se aprobó esta ley del deslinde jurisdiccional. El artículo más crítico es el artículo 10, como ustedes saben, que excluye del ámbito de la jurisdicción indígena originaria campesina muchas materias, ¿no? Y al igual que en los casos del ámbito de vigencia personal, diariamente vemos proyectos en los que sin más se hace un análisis mecánico de subsunción y se dice un checklist, ¿no? No, el homicidio no puede ser conocido por la jurisdicción indígena porque la ley del deslinde jurisdiccional lo prohíbe. Pero, aunque lo prohíba la ley del deslinde, ¿qué pasa si ese pueblo históricamente, de acuerdo a su sistema jurídico, ha sancionado los hechos del homicidio? Solo porque dice la ley, vamos a excluir el conocimiento de ese hecho de la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Sí? Otro asunto que siempre le llega, y seguro se van a acordar, un asunto del tema de tierras. El artículo 10 de la ley de deslinde jurisdiccional habla de que son competentes la jurisdicción indígena para la distribución de tierras en las tierras colectivas, en el territorio indígena originario campesino. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no tienen una titulación colectiva? Si tienen una titulación individual, pero históricamente ha habido una administración interna de las tierras. El hecho de que no sea colectivo va a ser un argumento para quitarles la posibilidad de que resuelvan conflictos vinculados a tierras. No. Tenemos la obligación de interpretar la ley del deslinde jurisdiccional conforme a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad. Y eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional en varias sentencias. Inclusive tenemos un precedente, pero clarísimo, que está contenido en la sentencia 764/2014, que nos dice que el artículo 10 de la ley del deslinde jurisdiccional debe ser interpretado de manera restrictiva y que más bien se debe interpretar de manera amplia, de manera favorable, el derecho de las naciones y pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos, el derecho a su libre determinación. Por lo tanto, no es tan fácil, no estamos en el estado legislado de derecho para aplicar la ley del deslinde jurisdiccional a diestra y siniestra,
como si fuera el sumum de la constitucionalidad y de las normas del bloque de constitucionalidad. No, porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Y si una ley, por lo tanto, es considerada incompatible con la Constitución, pues el deber del Tribunal Constitucional es analizarlas conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias, espero que les sirva.